Hola, ¿cómo están? Vamos a estar viendo la anatomía del tronco del árbol y algunas características de los árboles. Los árboles son recursos naturales renovables muy útiles para el ser humano. Vamos a iniciar conociendo qué es la anatomía y es el conjunto de conocimientos sobre la estructura. En este caso tenemos la estructura del tronco del árbol. Es el conjunto de conocimientos sobre la forma también del árbol. Podemos tener acá árboles altos, árboles bajos, de copa ancha y de copa angosta. Y también la anatomía estudia las relaciones de las diferentes partes del cuerpo y de los seres vivos. Entonces vamos a estar viendo la interacción entre las diferentes partes del tronco del árbol. Acá podemos ver diferentes troncos de árboles. ¿Qué son los árboles? Primeramente, vamos a ver que son plantas perennes. Quiere decir que no mueren rápidamente, que no tardan días, como el césped, por ejemplo. El césped no es considerado un árbol. Entonces son plantas perennes de tallo leñoso. Quiere decir que su tallo es leñoso. Se ramifican a cierta altura del suelo. Siguen una estructura de ramificación. El tallo se ramifica y pueden elevarse desde los 3 metros hasta un poco más de 100 metros de altura. Estas son las características principales de los árboles que los diferencian de los setos o del otro tipo de plantas. Entonces tenemos acá un árbol donde podemos ver su tallo. Podemos ver también sus ramas y acá podemos ver su estructura que va bajo el suelo, sus raíces. Entonces, también los árboles, tenemos diferentes tipos de árboles, unos de tallo grueso y alto, otros de tallo delgado y alto y otros de tallo ancho y de una altura más pequeña. Tenemos acá entonces los árboles más altos que existen en nuestro planeta. El primero es el roble común, que alcanza 43.6 metros de altura, hasta 43.6 metros de altura, y tiene en su base, en su tallo, 15 metros de perímetro. Alcanza hasta 15 metros. Tenemos el árbol de Tog, que alcanza casi los 88 metros de altura con un tallo más delgado, pero que aún así tiene un perímetro de casi 12 metros. Tenemos el eucalipto, también biminalis, que alcanza una altura promedio de 89 metros y con un perímetro de 11 metros en su tallo. La secuoya gigante americana, que alcanza casi los 95 metros de altura, con un tallo bastante grueso, que tiene un perímetro de 27.8 metros y una altura de 95 metros. El fresno de montaña australiano, con casi 100 metros de altura y un perímetro de su tallo de 12.7 metros. Alcanza aproximadamente los 13 metros. Y el árbol más grande, la secuoya roja, con casi 116 metros de altura y un perímetro de 28 metros. Vamos a ver entonces las partes del tronco. Acá tenemos un tronco, ¿verdad? Donde es la base del árbol, ya ha sido cortado. Tenemos una troza y tenemos la sección de esa troza. Podemos ver ahí y distinguir ciertas características de la sección de la troza. ¿Cuáles son las partes del tronco? Podemos ver la corteza, la cáscara, el cambium, la albura, científicamente llamada xilema, duramen, médula.
y los radios medulares. Vamos a ver cada uno de ellos y sus características. La corteza podemos ver acá en la imagen que se está extrayendo la corteza de un árbol, en este caso el árbol de corcho. Podemos ver el espesor o el grosor de esa corteza que es útil para el ser humano. Entonces la corteza, ¿cuál es la función de la corteza? Proteger la madera interna del árbol. Su función es protección. También podemos ver que la corteza no solo es una capa, sino que existe la corteza interna, la cual está hecha de células vivas. Y también vamos a tener la corteza externa, que está conformada por células muertas. Podemos observar acá, en esta sección de árbol de corcho, tenemos acá la corteza, es toda esta parte de acá y es útil para la elaboración de algunos elementos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos ya los corchos. Se extrae del árbol la corteza y luego con un instrumento especial se sacan los corchos con un diámetro determinado para el uso que se le va a dar posteriormente. Ahora tenemos el cambium. El cambium es la capa delgada del árbol que crea nuevas células. El cambium permite que el árbol crezca y sea más grueso, vaya ganando grosor cada año. Podemos entonces observar que el cambium es esa parte delgada del árbol que crea nuevas células. Es la parte fina que podemos ver exactamente en el borde y en la frontera con la cáscara o la corteza. Acá podemos ver entonces en estas secciones de árbol, acá tenemos un árbol cortado donde podemos ver el cambium. Luego tenemos la albura o xilema y esta es la capa que está formada por una red de células vivas. ¿Cuál es la función de la albura? Es el transporte de agua. Su función es transportar nutrientes. ¿Desde dónde? Desde las raíces hasta las ramas más delgadas y las hojas. La albura es la madera más joven y blanda del árbol. Con los años, las capas internas mueren y se convierten en duramen. Las capas internas van muriendo y dejan de ser albura y se convierten en duramen. Tenemos acá la sección y podemos ver cuál es la albura o xilema, que es esta capa más blanquecina que tenemos acá, que si bien no es exactamente maderable, pero que con el tiempo se va a convertir en duramen. El duramen es la albura muerta, como dijimos anteriormente, en el centro del tronco. El duramen, de su nombre sale que es más dura del árbol. Es la madera más dura del árbol, es la parte más dura del árbol. Por eso se llama duramen. Y esta es principalmente la que proporciona soporte y fortaleza al árbol. Sus características físicas es de color más oscuro que la albura, ya que es la albura que ha muerto. Es la madera propiamente dicha, el material tecnológico. Es la parte del árbol aprovechable en la industria de la construcción. Es la parte del árbol aprovechable en la industria de fabricación de muebles. Podemos entonces observar acá cuál es la parte que conforma el duramen y es la parte más oscura
que podemos observar acá. Vemos acá que tenemos la corteza o la cáscara y tenemos acá esta parte que es la parte maderable o aprovechable. ¿Qué es la médula? La médula está conformada por células vivas justo en el centro del tronco y es la que transporta los nutrientes esenciales del árbol desde el suelo hacia todo el árbol. Es la capa que está más protegida de los animales, de los vientos y de cualquier otro factor que pueda perjudicar al árbol. Entonces la médula, como podemos observar acá, es la parte más interna del tronco, es el corazón del árbol. Los radios medulares son los que salen de la médula y llevan la savia hacia la periferia del árbol, hacia la periferia de la sección del árbol. Los radios medulares son los que permiten esa comunicación entre el corazón del árbol y sus diferentes partes. Entonces tenemos acá la sección del árbol y tenemos que la primera es la corteza, que es todo este borde. Luego tenemos el cambium, que es una capa muy delgada de células nuevas. Luego tenemos la albura o xilema, que es la parte más clara que tenemos acá, que al morir se va convirtiendo en duramen. Toda esta parte de acá, que es la parte maderable. Y por último tenemos la médula, que es el corazón del árbol. Asimismo, los radios medulares que comunican el centro con el resto de la sección del árbol. Y también tenemos una característica que se forma con las diferentes capas, que son los anillos anuales, que representan la edad del árbol. Cada anillo representa un año en la de vida del árbol.